Eduardo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Tengo entendido que el viernes ustedes tuvieron una reunión, ¿no? ¿Habían convocado una reunión sobre este tema? Sí, nosotros con la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, muy preocupados por la situación de la cordillera de Chubut, más aún por la desaparición de Santiago Maldonado, pero desde mucho antes, por la forma en que el gobierno y algunos medios tratan los reclamos de los pueblos indígenas, hicimos una especie de una convocatoria que denominamos Asamblea Extraordinaria. Nos juntamos el jueves ya en la ciudad de Esquel, la mayor cantidad de abogados y abogadas que pudimos concurrir. En ese caso hicimos una discusión interna sobre qué estaba pasando, la información que teníamos, y el viernes hicimos un encuentro, una convocatoria hacia comunidades de la zona, porque lo que observamos es que hay una criminalización importante, pero se pone el foco solamente y puntualmente en el caso de Love en Resistencia, que es un caso importante, un caso que ha tomado mucha trascendencia, pero no es el único caso en el que se reclaman derechos indígenas y en el que el Estado aparece, incumpliendo históricas demandas de los pueblos. Por eso nos preocupaba contar con la voz de otras comunidades, de otros referentes, y la verdad que se dio una reunión muy importante de cerca de 100 referentes indígenas, una reunión organizada en menos de una semana. Sin embargo, había mucha necesidad de decir cosas y de dejar en claro que, los mapuches no son terroristas, no son chilenos, no son invasores, ni son violentos, sino que, en todo caso, hay una larga historia de falta de atención de estos temas y unas políticas del Estado nacional y provincial sinceramente preocupantes. Uh-huh. Sí, históricamente, ¿no? Ahora, aquí nos olvidamos además que la Constitución reformada en el 94, en su artículo 75, inciso 17, justamente habla de lo que se le reconoce a todos los pueblos indígenas como poseedores de la tierra, ¿no? Original, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos trabajando en difusión, en promoción de estos derechos, que vienen siendo una lucha larga de los pueblos indígenas, ¿no? Ese artículo que vos mencionás y otros instrumentos internacionales, leyes nacionales, son producto de una lucha que han llevado los pueblos indígenas adelante para que se hagan efectivos sus demandas históricas. Sin embargo, aunque están en la letra de la Constitución, el convenio 169 de la OIT, la ley, por ejemplo, de protección de emergencia de la propiedad comunitaria, 26.160, o no se cumple en absoluto y se hace una política de tipo represiva, como podemos observar en la cordillera, pero también en Formosa, donde hay un líder huichi preso hace más de 120 días, Agustín Santillán, o en el caso, por ejemplo, de la ley de emergencia de la propiedad comunitaria. Esa ley vence en noviembre de este año, una ley nacional que suspende los desalojos de comunidades indígenas, y hay muchas dudas si el Congreso tiene voluntad, y el Gobierno tiene voluntad de prorrogarla. Si esa ley no se prorroga, pueden correr riesgos varias comunidades indígenas en Argentina que tienen hoy situaciones francamente críticas. Uh-huh. Ahora, acá el tema principal también, y lo que hay que tener en cuenta, cómo en este caso se habla mucho de Benetton, está avanzando sobre tierras que les pertenecen, en este caso a los mapuches, en otros casos a las comunidades originarias, digo. Y frente a eso, digo, que poca defensa que el Estado hace, ¿no?, de ellos, porque ahí es donde comienzan los conflictos también. Exacto. Lo que ocurre con los derechos indígenas, como con otros derechos, es que si el Estado realmente quiere hacerlos efectivos, tiene que dedicar presupuesto, políticas, personal, y sobre todo plantear un diálogo respetuoso, uh-huh. Un diálogo, ¿cómo puedo decir? Un diálogo político con las voces indígenas, con los protagonistas. Y lamentablemente, aunque hay esas normas que hemos mencionado recién, la tendencia de los gobiernos es la de mantener un vínculo con los pueblos indígenas, no un vínculo de respeto político, de diálogo político, colectivo a sus derechos, sino un vínculo más bien de acción social, un vínculo de asistencia social, tomar a los indígenas fundamentalmente como pobres, a los que hay que asistir,
y no como colectivos con una caracterización propia, que es la de ser pueblos indígenas, que tienen algo para decir, que tienen algo para plantear, que tienen su propia forma de ver el desarrollo, que tienen tradiciones, instituciones y prácticas que son muy importantes, que deben ser protegidas, saliendo de una visión folclórica, de una visión que ha quedado en el tiempo, y pensando que son, digamos, grupos humanos con ciertos vínculos muy fuertes y una relación especial con la tierra, claro, que tienen que ser protegidos por estos grupos y por la riqueza que pueden aportar al resto de las comunidades. Eduardo, ¿qué tal? David Cufré te saluda, buen día. ¿Y cuáles son los derechos específicamente que se vulneran? ¿A la propiedad de la tierra o algún otro? No, los derechos que se vulneran son varios. En primer lugar, este trato político que requieren los pueblos indígenas, es decir, ser escuchados como protagonistas políticos y no como sujetos a asistir. Esto implica el respeto a la preexistencia étnica y cultural, implica el reconocimiento a esta identidad propia. Luego, en relación a las tierras, por supuesto que hay derechos específicos al respeto y la protección de la propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas, la entrega de otras tierras aptas y suficientes, porque muchas veces estas comunidades, estos pueblos han quedado arrinconados en lugares con muy escasa posibilidad de desarrollo. Entonces, los jóvenes se van yendo de los lugares del campo, expulsados por la falta de posibilidades, y eso debilita, por supuesto, a todo el entramado social de las comunidades. El respeto a su educación bilingüe, garantía de su educación intercultural, el respeto a la consulta y participación. Antes de que se pueda autorizar ningún emprendimiento público o privado que pueda afectar a estos pueblos, deben ser consultados de una manera bastante específica, de buena fe, con libertad, con información adecuada, y lo que vemos en lugar de eso es que se van decidiendo cosas y los indígenas son los últimos convidados en enterarse, claro, de que hay una represa, de que va a haber un... Sí, no se los tiene en cuenta, no se los tiene en cuenta, se los ignora. No, lamentablemente no. Bueno, Eduardo, gracias por orientarnos en estos temas, gracias por clarificarnos y vamos a seguir muy de cerca porque la verdad que ahora toma dimensión por la desaparición de Santiago Maldonado, pero es bueno, ¿no?, que detrás de esto, que es muy grave, la desaparición de Santiago Maldonado, también se conozca el verdadero estado en que se encuentran nuestros pueblos originarios en la Argentina y lo descuidado que están, ¿no? Esto es importante. Sí, efectivamente, también. La desaparición de Santiago Maldonado le agrega una nota muy dramática. Hay que decir que no es la única desaparición de personas en el marco de conflictos con pueblos indígenas. Ha habido desapariciones, ha habido muertes, claro, ha habido agresiones muy graves, y bueno, por supuesto que todo el pueblo argentino en este caso está muy atento, pero si investigamos un poco más y eso hay material disponible, van a encontrar otros casos, claro, de víctimas como esto. Bueno, muchas gracias, A ustedes. Hasta luego. Eduardo Hualpa, abogado dedicado al tema indígena, forma parte de la Asociación de Abogados del Derecho Indígena. Ya volvemos. Quédate. Ya vuelve El Gato Silvestre en Radio 10.